Latinoamérica, y a esta hora nos vamos directamente hasta Ecuador. Allí está nuestro compañero César García Vélez y tiene una importante voz para ser entrevistada. Veamos de quién se trata. Sí, muchas gracias por el pase. Bien, nosotros nos encontramos en la Embajada de Israel para conversar con el señor embajador Shazarid, quien ha tenido la gentileza de recibirnos para conversar de este tema fundamental, el proceso de lo que el presidente de Estados Unidos denomina la paz. Sin embargo, ya vamos a analizar que esto es diferente desde la cosmovisión de Israel. Hemos visto la entrega de rehenes, sin embargo, aún hay muchas cosas que ponen en riesgo este proceso. Gracias, señor embajador, por este espacio con Latinoamérica. Empecemos por ahí. ¿Esto es paz o qué es lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Bueno, buenas tardes primero y gracias por esa entrevista. De verdad no hablamos de paz. ¿Y por qué? Porque el que tenemos en el otro lado es Hamas. Hamas es una organización de terrorismo. A propósito, fue designado también por Ecuador últimamente como una organización terrorista. Lo cual es bueno, ¿no? Claro que sí, es muy bueno. En este paso, el presidente Noboa demostró un liderazgo excepcional, pero regresamos a nuestro asunto. Jamás no va a cambiar. Jamás es una organización terrorista, fundamentalista, extremista, islamista, que no quiere ningún tipo de paz con Israel. Así que no hablamos de paz, pero sí hay un acuerdo para cese al fuego y para la liberación de los rehenes. Y por fin, después de 2 años, tenemos buenas noticias. Ya regresaron, como ustedes saben, los 20 secuestrados que están con vida, ya regresaron a sus casas y a sus familias. Esas son muy buenas noticias. En este momento en que vivimos, ¿qué tiene que pasar? Es decir, ¿cuáles son las exigencias para que podamos encasillarnos en el plan que el presidente de Estados Unidos señala de paz para pasar a la siguiente fase? Exactamente, es que estamos en la primera fase. La primera fase dice que todos los secuestrados tienen que regresar a Israel. Eso todavía no está cumplido. Sí regresaron los 20 que están con vivos, pero también regresaron 9 cuerpos de secuestrados, pero todavía siguen en la Franja de Gaza 19 cuerpos de secuestrados. Y quiero preguntarle ahí, porque Hamas parece que dice que ellos no cuentan con la infraestructura para poder encontrar estos cadáveres. ¿Están haciendo tiempo? ¿Esta es la interpretación de lo que usted cree que está pasando? Sabemos que sí hay dificultades objetivos, pero también que sí están haciendo tiempo, es verdad, estamos seguros de eso. Jamás sabe por lo menos de la ubicación de muchos otros de los secuestrados muertos, pero sí están jugando con el tiempo. Así que la primera fase de este acuerdo es cese al fuego, que ya estamos en eso, el retorno de los secuestrados, que estamos en medio camino, digamos, y la retirada del ejército israelí hasta una línea que está demarcada en los mapas. Hemos retrocedido como una parte de esta primera fase. La segunda fase, que todavía no empezamos, la segunda fase va a hablar más que todo y más importante de nuestra parte del desarmamento de Hamas, de la demilitarización de la Franja de Gaza y de la manera de quién va a controlar la Franja de Gaza y cómo. Nosotros vamos a exigir que Hamas no va a seguir controlando la Franja de Gaza y que Hamas se desarme. Ok, y me parece que esto es lo distinto. Escuchábamos una entrevista muy importante del hijo de Hamas, de uno de los fundadores de Hamas, y decía que esto es un ciclo que se mantiene. Israel retrocede, sale de Gaza y nuevamente esto vuelve a cero, se vuelven a apoderar de la población, del control, y el terrorismo nuevamente continúa. En esta oportunidad, ¿qué debe ser lo diferente para que no caigamos en este juego? Primero sí, es verdad, todo empezó, digamos, en el año 2007, cuando Hamas se apoderó de la Franja de Gaza y empezó a invertir sus pocos recursos en vez de en el desarrollo de la franja, en asuntos militares, misiles, cohetes, túneles y todo eso. Y de vez en cuando tuvimos que entrar en la Franja de Gaza por esa amenaza y salir. Y como usted dijo, eso pasó todo el tiempo, pero ahora va a ser distinto. Ahora ya no vamos a consentir que jamás haga el 7 de octubre otra vez, como sus líderes han dicho. No vamos a aceptar eso, y la única manera de
asegurar que eso no va a pasar otra vez es que Hamas desarme y la Franja de Gaza va a ser demilitarizada y controlada por otras fuerzas y no por Hamas. ¿Nos puede explicar qué está pasando ahora en la franja? Porque vemos que salieron muchos de estos supuestos gazatíes ya vestidos con el uniforme militar de Hamas y comenzaron a masacrar a sus propios civiles. ¿Qué es lo que pretenden con esto? ¿Qué están haciendo? Lo que pasa, según nuestro conocimiento, lo que pasa ahora es que mismo Hamas, los activos de Hamas están matando a otros civiles palestinos, sus hermanos, ¿no?, de la Franja de Gaza, acusándolos de colaborar con Israel o de ser sus enemigos políticos, cualquier cosa. Bueno, no, eso no es una gran sorpresa, esa es la manera de Hamas. Ahora, Estados Unidos impulsa por su lado una visión de la paz. Ustedes tienen su propia visión y en el caso de que existan agresiones, ¿están dispuestos a actuar nuevamente con beligerancia si es necesario intervenir? Sí, lo que pasó en la Franja de Gaza desde el año 2007, todo el tiempo misiles, infiltraciones, cohetes, hasta el colmo el 7 de octubre, eso ya no va a pasar. Al igual como en el norte, en la frontera con Líbano y con Hezbollah, cada vez Hezbollah hizo algún acto de terrorismo, un misil, otro misil, y nosotros casi no respondimos. Eso ya no va a pasar otra vez. Cambiamos nuestra política, cambiamos nuestro pensamiento, entendemos ahora que no se puede permitir estas cosas. Eso no va a pasar. Si hablamos como una idea, por lo menos, y una idea de paz, cómo llegar a la paz con los palestinos en general, la cosa más importante es que los palestinos tienen que aceptar el derecho de los judíos en la tierra de Israel y terminar con la educación para el odio y la incitación. Hasta que no termina la incitación, el odio y no aceptar nuestro derecho en la tierra de Israel, ese conflicto va a seguir. Hablemos de diplomacia, quienes han intervenido en este proceso, Egipto, Turquía como garantes, algunos países europeos también. ¿Esto da muestra de que el mundo entiende lo que está pasando o usted todavía le da dudas de que hay una claridad de lo tan simple que usted acaba de decir, el derecho a la existencia de Israel, de que se reconozca el Estado? Sí. Bueno, si hablamos de la involucración de países como usted ha mencionado, sí, jamás como una organización tan extremista no habla con nosotros, no acepta nuestro derecho de existir. Por eso necesitamos la ayuda de los mediadores y así llegamos al acuerdo por los mediadores. Si hablamos de países del mundo, los países en general, y mencionamos los países que eligieron este momento para reconocer un país palestino, hicieron un gran error. Es como dar un premio al terrorismo. Ustedes hicieron el 7 de octubre, nosotros les vamos a regalar con un país, digamos, independiente. Y son solo palabras que no significan nada. El país independiente palestino sí va a salir un día, va a ser solamente después que los palestinos, como dije antes, hagan esas concesiones, en su opinión por lo menos son concesiones, y de ahí podemos hablar de la paz. Bien, finalmente, señor embajador, son horas cruciales. ¿Cuáles son los plazos para que esto ocurra, para que entreguen las armas y hablemos de que podemos pasar al siguiente espacio? Ustedes ¿tienen disposiciones? ¿Saben qué es lo que tiene que ocurrir en estos próximos días, horas? Bueno, primero llegamos a este punto que jamás consentió a liberar a los rehenes y los liberó, a los vivos por lo menos, y llegar a un acuerdo de cese al fuego solamente por presión militar. No hay otra explicación. Si no fuera por la presión militar, jamás no hubiera consentido. Y eso va a seguir también en el futuro. Jamás no va a aceptar dejar sus armas y dejar el control en la Franja de Gaza sin la amenaza, nuestra amenaza de una actuación militar. Y jamás tiene que saber, y ellos lo saben. La única manera que nosotros vamos a llegar a la segunda fase de este acuerdo, que nosotros vamos a salir de la Franja de Gaza y que los palestinos van a tener su propio gobierno en la Franja de Gaza, va a ser sin Hamas, sin armas de Hamas, con demilitarización de la Franja de Gaza, y cuando Hamas no está en control, Hamas debe saberlo. Y quisiera, aunque usted no me preguntó, quisiera mencionar en una palabra el lugar de Ecuador,
En todo esto, Ecuador apoya y apoyó a Israel. Ecuador designó a Hamas como a otras dos organizaciones como organizaciones de terror y estamos muy agradecidos por eso. Sí, iba a culminar con esto justamente, ¿cómo está la región? Es decir, vemos gobiernos como Argentina, vemos gobiernos incluso Perú, Ecuador, que tienen una posición bastante clara alrededor de esto. Y esto es importante porque a pesar de que estamos a kilómetros de distancia, lo que diga el mundo, y más aún esta parte en Latinoamérica, me parece trascendental. ¿Cómo ve usted geopolíticamente a Latinoamérica? Si hablamos de Latinoamérica en general, muchos países hoy en día están muy críticos hacia Israel con ciertos gobiernos. Puedo hablar desde Brasil y México y hasta Chile y Colombia. Y hay otros. Hay otro grupo de países como Argentina, Paraguay, quizás Costa Rica, Panamá y obviamente también Ecuador, que están en el otro lado del mapa político, que apoyan a Israel. Y nosotros estamos tratando, a cambio, ¿no?, de fortalecer las relaciones bilaterales en lo máximo que podemos. Ok, gracias. Ahí tienen ustedes este espacio muy importante para conversar con el embajador de Israel acá en Ecuador. Horas cruciales, lo acaban de escuchar, es bastante claro lo que pide Israel para avanzar a la fase número 2 de lo que es considerado un proceso de cese al fuego este momento por parte de Israel. Sin embargo, Estados Unidos pues argumenta que se trata de un proceso de paz. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La paz es lo que quiere el mundo entero, sin duda alguna, y por cierto Israel y los palestinos seguramente también. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las siguientes horas. Ustedes siguen con más de la programación de The News, compañeros.